¿Ya está? Ah, bueno. Bueno. Soy diseñadora gráfica. Luego de un breve paso por estudios de diseño y agencias de publicidad, me metí en el mundo de la moda, que fue lo que más o menos siempre me gustó. Mi último trabajo en relación de dependencia fue en una multinacional, esa no soy yo, pero bueno, es representativo. Fue una multinacional de indumentaria, en donde mi tarea consistía en el diseño de las estampas para 3 marcas de ropa. Al principio estaba buenísimo, era un trabajo normal, horarios normales, sueldo normal. Pero como toda rutina comenzó a agobiarme. Intenté que se me asignaran nuevas tareas, incluso que me llevaran de viaje, o que me aumentaran el sueldo cada tanto, pero en esta empresa ya no había nada nuevo para mí. Con todo esto me tomaba unos minutos para llorar en el baño. Había una ventanita que daba a Plaza San Martín, desde donde anhelaba mi libertad, y lloraba. Mi jefe de ese momento había renunciado hacía un tiempo, y él trabajaba ya manteniéndose de forma freelance y también en un proyecto que tenía propio desde hacía un tiempo. Yo deseaba profundamente tener una marca propia, hacer mis estampas, mis dibujos, manejar mis horarios y trabajar haciendo lo que me gusta. Entonces, hastiada, bueno, con este jefe manteníamos una relación desde hacía pocos meses y hastiada de este trabajo, decido renunciar y me voy a vivir con él. A pesar de que no era una relación en la que yo me sintiera cómoda, contenida, incluso amada. Pero estaba en búsqueda, no sabía dónde ir, había renunciado, no quería vivir en lo de mis viejos. Y entonces, desoyendo todas estas alarmas, me fui. Renuncié y me fui. Mientras convivíamos, lo ayudé a desarrollar su emprendimiento. Trabajaba un montón, pero este emprendimiento no era mío, era de él, y esto él me lo hacía sentir. Tenía un techo en cuanto a mis propuestas y él se ofuscaba cada vez que yo quería hacer alguna otra cosa. Al final estaba manteniendo otra relación de dependencia, pero en esta sin ganar un mango. Un día, por suerte, renuncio a esto y me voy. Totalmente empobrecida, no tengo opción que irme a lo de mis viejos, que era lo que no quería. Paso unos meses allí. Ellos insistieron un tiempo en que buscara un trabajo normal, en una empresa, y que me dejara de joder con fantasías. Pero yo no quería eso. Para este entonces ya tenía algunos clientes, entonces decidí seguir por este camino. Y un día logré alquilar mi departamento y me mudé. Una vez que tuve mi base de operaciones más o menos armada, me dispuse a buscar mi proyecto. Y lo encontré. Uniendo distintas actividades que yo venía haciendo en el transcurso de mi vida, más los textos de Mili, creé mi producto. Pañuelos con poesía. Mili, vos escribís, yo dibujo, hacemos un packaging hermoso, juntamos la plata a través de Ideame, perfecto, productazo. Ideame es una plataforma de financiamiento colectivo a través de la cual uno presenta un proyecto o una idea con muestras o maquetas. Se crea una campaña durante un tiempo determinado para que la gente haga una precompra de este producto y así uno pueda juntar el dinero para poder producir. Nuestra campaña fue 107% exitosa. Superamos el monto requerido para comenzar. Perfecto. Para hacer estos pañuelos me recomiendan que, bueno, primero hago un pequeño proceso de selección de telas, elijo una tela y compro el primer rollo. Para hacer estos pañuelos me recomiendan que primero corte, luego estampe y después cosa. Perfecto, necesitamos un cortador. Una de mis mejores amigas es diseñadora de indumentaria y su papá es cortador. Agarro la tela y la llevo a este cortador, a su taller. Ahí él con su asistente la agarran y bueno, vamos a hacer así, cortamos por acá, encimamos. Yo noté cierta confusión, inseguridad, pero decidí dejarlo en sus manos. Yo tenía otras cosas que hacer. Tengo fecha de entrega con estos pañuelos. Cuando me terminan me avisan y yo lo vengo a buscar. Perfecto. A esta tela se le dice seda. No lo es, pero es tan delicada como si lo fuera. Para cortar derecho hay que tirar de un hilo y este hilo es el que marca la recta. Recién por ahí se puede cortar. No hay otra forma de establecer un derechismo en la tela. De esto me entero una vez que voy a buscar la bolsa, lo del cortador, llego a mi casa, la abro y me encuentro con cientos de paños deformes.
Desesperada, para salvar este desastre, digo, bueno, estampo un poco más chico en cada paño y luego vuelvo a cortar. Eso me va a dar la posibilidad de que los pañuelos que estén cortados derechitos por lo menos. La gente que precompró en Ideame recibiría un producto más chico del que yo le prometí, pero por lo menos lo recibiría a tiempo y no estaría torcido. Bueno, perfecto. Mi amiga, la que me recomendó al cortador, ahora me recomienda un estampador. Ella es diseñadora de indumentaria. No me voy a poner yo a investigar proveedores para mi producto. Bueno, un ruido hubo en la comunicación con este estampador que él interpretó que tenía que estampar al mango de la tela, entonces estampó al mango dejándome sin posibilidad de cortar y tuve como resultado cientos de paños deformes que no servían para nada. Toda la primera producción se fue al tacho. Acá tengo uno, de hecho. Esto no era digno de entregar ni de vender a nadie. Algo que no les conté es que para este entonces yo estaba conviviendo con otra pareja, hacía pocos meses, con la que tampoco me sentía del todo cómoda o segura desde el principio. Pero era bueno, era lindo, me estaba ayudando mucho con mi trabajo. Yo había dejado otra vez a mis clientes y me estaba manteniendo él. La cuestión es que una vez que mi proyecto se va al tacho, pierdo todo y encima me separo. Bancarrota financiera y emocional. No tuve otra opción que volver a lo de mis viejos, porque estaba totalmente quebrada, una vez más. La gente que había comprado en Ideame esperaba sus recompensas. Entonces yo les mandaba mensajes diciéndole que bueno, que se habían atrasado un poco, que pasaron cosas y que la producción se iba a atrasar, pero yo estaba siendo responsable con su dinero, trataba de transmitirle seguridad con eso. Esa gente había apostado a una persona que no conocían para un producto que no existía. La mayoría se lo tomó con buena onda, salvo alguna que otra que preguntó, ¿no se están atrasando? Sí, nos estamos atrasando, pero bueno, no tengo otra opción. Perdimos todo. Me costó mucho recuperar todo lo perdido. Tuve que trabajar muy duro para pagar deudas y salir adelante. Pero sobre todo, tuve que aprender a escuchar las alarmas que suenan de adentro y de afuera y a darles bolilla. Emprender es un camino incierto, como la vida, que está lleno de ansiedad. Y a veces, por tomar decisiones apresuradas, actuamos con desidia sobre nosotros mismos. Y ahí es cuando la cagamos. Gracias a la contención y a la comprensión de mi familia y amigues, pude salir adelante, volví a producir y 5 meses más tarde de lo pautado, entregamos las recompensas. ¿Y ahora qué hago?